El Burry hizo mucho más que predecir la crisis de 2008. Vamos a coger el Big Short y vamos a desgranarlo punto por punto porque es algo que va a interesar mucho a la gente que empieza el mundo de la inversión y a los que llevamos un tiempo. Son cosas que merece siempre refrescarlas. Vamos allá. Capi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Big Capi, Short Capi. Espérate, que pongo la monedita un segundo aquí. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! No, Bueno, porque aquí se han los... quitado, no te preocupes, que Ahí aquí, está, ala. ahí está. Hay que Sí. para que la gente te vea, tío. Moneditas nunca antes vistas, ¿eh? Es la novedad de las monedas, ¿eh? Vamos a hablar de Michael Burry. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, me parece un tema muy interesante, ya cuando me lo dijiste me gustó mucho y yo estoy aquí también para aprender, porque seguro que obviamente sé lo que pasó y sé lo que pasó también desde la perspectiva Ya. técnica y de riesgos, pero seguro que la parte de chanchullos que hizo, pues hay alguna que sé y hay alguna que no sé. Así que Sí, aquí, como sí, siempre, para aprender. Y si hay gente que viene nueva a nuestro canal, un like, bueno, y para los que llevan mucho tiempo, ya sabéis que ya. un like nos ayuda mucho, cualquier comentario que pongáis y suscribirse al canal, que va a haber mucha información que os gusta. Y con esto, venga, pon la pantalla y empezamos. Venga, pues eso. Esto saldrá en un día de agosto. Aún no sé la fecha. Así que la pondremos en su momento. A ver, el Big Short es mítico, es famoso, todo el mundo lo conoce. ¿Y por qué lo conocen? Pues mirad. Espera, que sé que viene Burry a saludar, ¿eh? Hola, Michael. ¡Ey, grande! ¿Hoy no le has puesto alas? Bueno, no me anticipo, no sé. No he puesto el meme, no he puesto la fotico. Bueno, esto es un vídeo más de los miles que habréis visto por internet. Michael Burry predijo la crisis de 2008 y se le conoce por eso. Entonces yo lo que he querido hacer es coger, además la película lo explica muy bien, coger la película, diferentes etapas de la película, e ir comentando todas las vicisitudes que como inversor tuvo que superar, más allá de predecir algo que realmente, pues lo veremos aquí, pero muchísima gente sabía que iba a pasar. No tiene tampoco mucho mérito. Aquí tenéis otro vídeo. La historia de Michael Burry, el inversor que predijo la crisis de 2007. Es lo primero que te sale en YouTube. Pues, a ver, sí, pero no, porque tampoco predijo tanto. Luego, ahora lo veremos. Entonces, ¿se podía saber? A ver, yo he entrado hoy en Google y he buscado burbuja inmobiliaria entre 2005 y 2006, a ver qué me encuentras. Y he encontrado un montón de cosas. Directamente aquí tienes un artículo de The Economist, hablando de que hay una burbuja inmobiliaria gigante en todo el planeta, sobre todo en Estados Unidos, y que cuando explote se va a liar parda. Esto es de 2005. 2004 el FMI avisando a España de que tiene una burbuja inmobiliaria. Predecir la burbuja inmobiliaria y que va a estallar, pues no tiene mucho mérito porque, bueno, es que había en España hay incluso un foro creado ex proceso para seguir el estallido y Suena hablar, familiar ese foro, ¿eh? sí. Suena familiar. También, esto es un hilo, por ejemplo, aquí a la izquierda, un hilo en Rankia. Quiere decir, una cosa que es que, ¿qué sucede? Que sí que había una gran parte de la población que por seguir a la manada y por seguir el discurso y por saltar por encima de la razón, simplemente guiándose por lo que dice todo el mundo, y porque no les convenía, no querían verlo. Y eran mayoría, y eso es lo que muchas veces sorprende. Pero había una minoría, que sigue siendo muchísima gente, que sabía que eso iba a pasar. Y Michael Burry, pues sinceramente, sí, pero tampoco, justamente eso no es lo que tiene valor de lo que hizo. Lo que tiene valor de lo que hizo es lo que vamos a ver en este vídeo. Y tiene mucho valor. Y es muy exagerado lo que hizo. Pero la parte de predecir, que es por la que se conoce, pues no. Entonces, primer punto, Capi. Hacer los deberes nivel Dios. Voy a invocar a Raúl aquí, espera, ¿eh? Ahí está.
Ahí lo tienes. A ver, este señor, en un momento dado, cuando le picó la mosca, ¿vale? Digo, es que hay algo que no, que me huele mal. Cogió todos, un montón de bonos hipotecarios y fue desgranando una por una las hipotecas que había dentro de esos bonos. Hablamos de miles de hipotecas. Sí, correcto. Miles. Y lo que fue es ver cuáles, si se estaban pagando todas, como se suponía que era lo normal en un sector seguro, o no. ¿Vale? Ahí está, es parte del guión de la película y es cuando le dice al David, este chaval que empezaba ahora, le dice, a ver, quiero que me mires esto, los bonos hipotecarios. Y le dice el otro, oye, ¿cuál? Los 20 más, ¿quieres que te busque los 20 bonos hipotecarios más tradeados? No, no, no. Quiero que me busques lo que hay dentro de esos 20 bonos hipotecarios más tradeados y miremos lo que hay ahí. Pero estamos hablando de miles de hipotecas. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que quiero ver. Entonces, aquí hay el primer punto. Y claro, aquí cuando se habla de inversión y cuando se habla de todo en general, la parte del trabajo duro siempre, ¿sabes? Como que se deja de lado. No, ¿Quieres que haga una explicación de qué es lo que pasó con esos bonos y cómo funcionaban? venga, sin duda, dale. En plan, básicamente lo que se hacía en Estados Unidos, tradicionalmente lo que nosotros entendemos de cómo funcionan los bancos es que tú vas a un banco, tú pides una hipoteca, entonces el banco X te da la hipoteca, ¿vale? Entonces lo que tú piensas es que como tú has ido a la sucursal y Paco, el director del banco X, te ha dado la hipoteca, esa hipoteca que tú tienes está en el balance del banco X. ¿Vale? Y eso es como funcionó de forma tradicional la banca. Ellos te prestan, ellos dejan ese préstamo en su balance y ellos corren obviamente el riesgo de que no les pagues. Pero cuando les vas pagando, ellos ganan los intereses, ¿vale? Ese es el funcionamiento normal. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que se empezó a desarrollar en los últimos, yo qué sé, 30, 40 años es lo que se llamaron, y hablamos específicamente ahora de hipotecas, las Mortgage Backed Securities, MBS. Ujú. ¿Vale? Entonces, ¿qué es MBS? Es básicamente un banco coge la hipoteca de Pepe, coge otras miles de hipotecas, las junta todas, les pone un lazo y vende ese bono, ¿vale? Entonces, al final, lo que el banco hace es quitarse el riesgo de su balance de la hipoteca de Pepe y de otras 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 hipotecas a cambio de llevarse un porcentaje obviamente menor de lo que hubiese ingresado si las hubiese dejado en balance, ¿vale? Entonces, esto es un cambio que si tú lo ves desde una perspectiva de la banca y de cómo tomar riesgos en una sucursal, el cambio Sí, es brutal. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es transferir el riesgo de crédito a un tercero a través del bono, algo que en general, precisamente, de lo que se trata claro, es de claro. saber gestionar el riesgo. Entonces, claro, tú imagínate, ahora tú eres ese banco X, ¿vale? Y tú sabes que cómo funciona tu banco es que todas las hipotecas que tú le metes, ese director, Paco, hace un paquete y se las lleva. Entonces, el incentivo de buscar clientes que paguen, que repaguen la hipoteca, pasa a ser muy bajo. Claro, porque le colocas el marrón a otro. Claro, entonces, luego respecto al funcionamiento de cómo iban las mortgage-backed securities, el problema es que todos los actores, y hablo todos, hablo de reguladores, hablo de las agencias de rating, hablo de las propias empresas grandes que compraban esos bonos, los que los tradeaban, los brokers y demás, todo el mundo empezó a infravalorar de una forma brutal ese riesgo. ¿Por qué? Porque como funcionaban estos bonos, es que básicamente tú hacías lo que se llamaban tranches, que como Eso es. secciones, yo es que no sé cómo llamarlo en español, ¿vale? Pero como distintas partes de ese bono y entonces la parte mayoritaria de arriba te decían, no, esta no pasa nada porque tendría, por ejemplo, que haber una morosidad de un 10% o de un 15% para que esto fuera impagado. Entonces, ¿qué problema había? Que les daban triple A. O sea, triple A es el tope de calificación. Es tener la calificación de Alemania cuando era Alemania,
¿sabes? Por entendernos. Riesgo nulo. Claro, era la calificación de un Johnson Johnson, la calificación de cualquier mega cap que imaginemos, ¿vale? Y te dice que el riesgo es prácticamente nulo. De hecho, hablo ahora de memoria, porque todos estos ratings, por ejemplo, un triple A, como se mide, es que, por ejemplo, triple A te dice la probabilidad de que esta empresa que tiene un triple A o este bono que tiene un triple A quiebre en un año es, por ejemplo, del 0,005%, algo así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se supone que había esas secciones más bajas, las que iban por abajo, sí que el banco muchas veces se la quedaba, pero es que muchas veces también lo revendía, ¿sabes? Entonces, Ya. sí que se supone que el banco se quedaba una parte del riesgo, pero tampoco se quedaba todo, ni mucho menos, seguía teniendo un incentivo muy grande. ¿Qué pasa? Llegó la crisis inmobiliaria, empezó a haber impagos en masa y lo que se vio, básicamente, que es lo que vio el doctor, es que, como digo, todo el sistema financiero al completo, todos los integrantes del sistema financiero habían entendido mal el riesgo de esos productos, que desde luego no era un riesgo para ser triple A, que es decir, que el riesgo es nulo. Entonces, Claro. él sacó ventaja de eso y cuando la morosidad empieza a subir, lo que pasó es que esos bonos empezaron a impagar a lo bestia. Claro, imagínate Claro. la Claro. mañana impagar los Johnson. Ah, claro, sería un shock de la hostia, en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Hemos sido engañados. Y hasta ahí. Bueno, es que fueron bastante engañados en realidad. Entonces, hacer los deberes nivel Dios. Esto no se comenta y es la base de todo, porque luego vamos a ver los siguientes puntos. A ver, eso. Pionero. Muy bien. Tengo esta idea, he visto que está pasando esto. Ahora quiero invertir en contra del mercado inmobiliario, pero no existe un vehículo. O sea, Michael Burry tuvo que inventarse un vehículo, tuvo que convencer a Goldman y compañía de que crearan un vehículo. Y ya desde el principio, con la desconfianza de sus propios inversores, porque lo que estaba haciendo era una locura. Sobre todo ya al principio, cuando empieza todo, dices, hombre, pero ¿qué me estás contando? Si esto es lo más seguro del mundo, ahora quieres ponerte en corto contra eso. En este momento, en esta escena primera en la que se le comenta a sus inversores, aún no se ponen muy nerviosos porque no son conscientes del tamaño de lo que tiene pensado hacer Michael Burry. Pero él tuvo que inventarse eso, no existía. Entonces, No, porque, claro, me refiero, ponerse, por ejemplo, corto en acciones es muy fácil. Ya sabemos claro, mil formas de hacerlo. Te puedes poner corto a secas, te puedes comprar un futuro poniéndote corto, puedes hacerlo a través de opciones, etcétera, ¿vale? Eh, Ponerse en cierto modo corto en bonos es posible comprando precisamente ¿cómo se llaman estos? credit default swaps. Eso es, los CDS, los Credit Default Swaps, ¿vale? Entonces, pero claro, ¿cuál es el problema? Precisamente lo que le dice ahí, un Credit Default Swaps es, Claro, es un. ¿vale? Es un seguro de un bono, ¿vale? Se usan mucho, por ejemplo, con bonos de países, ¿vale? Entonces, es lo típico de los CDS de los países, cómo suben y cómo bajan en función de si el país va bien o mal. Pero fíjate lo que le dice el bueno de Lawrence. Dice, no hay contratos de seguros, es decir, no hay Credit Default Swaps para bonos de hipotecas. ¿Por qué? Porque eso es triple A y es totalmente seguro. Entonces, nadie se compra un bono triple A que te da el 0,5% para encima comprarte un CDS que ya te hace perder igual un 1%, por ejemplo, por cubrirte. Entonces es en plan, vale, pero Claro. es que eso no existe. Y entonces es cuando él dice, no te preocupes, voy a ir a uno de los bancos grandes, un Goldman, un Deutsche Bank, si no recuerdo mal, un JP Morgan, Sí, sí, voy a decirles, necesito esto, ¿cuánto cuesta? Te los compro. exactamente. Entonces, segundo punto muy importante que no se tiene en cuenta, él fue el pionero, porque hubo más gente después que se sumó al carro, una película se ve, otros grupos más pequeños, pero fue él el que abrió el mercado. ¿Y cómo lo abrió? Ahí pone foto del pionero, ¿eh? Ojo. ¿Cómo lo abrió? Pues muy a lo bestia. Es decir, en la escena esa de Goldman Sachs, que es la grande, luego se ven todos los bancos, los he puesto todos para que los veáis, se ven todos. Claro, él va ahí, les cuenta lo que quiere hacer y se ríen de él.
Este es el primer punto. Y ahí se nota, Capi, que no había ningún gallego. O sea, ahí yo recomendaría a Goldman contratar gallegos. Porque tú a un gallego, o sea, si hubiese en esta escena un gallego, ahí están los tres de los ejecutas, el indio, la chica Wasp, seguro que es millonaria, y cuando él les cuenta lo que quiere hacer, le dicen, pero a ver, nos estás ofreciendo dinero gratis. Parece le dicen antes, parece una inversión loca. Y le dice, bueno, no, es que yo creo que todos se equivocan. Es decir, no están, lo que has dicho tú, no están teniendo en cuenta el riesgo real. Y lo mejor es cuando le dicen, si nos ofreces dinero gratis lo vamos a coger, él les dice, mi preocupación es que cuando el bono falle, tu banco sea capaz de pagarme. Y se ríen más aún. Claro, Pero, lo que se llama en banca riesgo de contraparte de libra. claro, Sí, porque claro, él y tienes sabía, razón, porque es en plan, vale, vosotros estáis súper long en esta mierda, yo voy a apostar porque falle, pero no vaya a ser que yo tenga razón, pero encima, como yo tengo razón y vosotros vais súper largos de esto, encima que veréis vosotros y no me paguéis. claro, y le ofrecen un modo de producto, yo no entendí bien exactamente cómo es, pero que entiendo que lo que hacía ese Credit Default Swap es que se libraba Goldman o sea, en caso de que Goldman tuviese problemas, deberían tener el dinero preparado o algo así, ¿vale? No sé. Pero bueno, que le hacen un contrato de Credit Default Swap especial. Y te digo lo del gallego porque si hubiese habido un solo gallego ahí, le aparece un tío que quiere meter un short, en este caso eran creo que 100 millones de dólares, le dicen, te podemos hacer un short de 5 millones. Y le dice, ¿pueden ser 100? Y ahí, tío, es que ya no es que seas gallego o no, es que tienes que desconfiar. Tiene que haber algo en tu cabeza que diga, a ver, ¿este tío está loco o se me está escapando algo? Y a toda esta gente se les pasó por alto, porque estaban tan embafados de la narrativa que pasaron por alto del mínimo de autodefensa. De decir, hostia, este tío me la quiere meter doblada. Pero claro, es tanto el miedo en estos sitios, Capi, de quedar como tonto por dejar escapar un negocio que en teoría es dinero gratis, que todos picaron. Porque esto al final les robó la cartera. Sí, lo que pasa es que, claro, tú te tienes que dar cuenta que estábamos en un punto total de euforia, que luego eso duró, porque tampoco te creas, claro, esto no es, la gente piensa, ah, no, hostia, el doctor entró ahí 3 meses antes de que quebrara todo, ¿no? Entró un cacho antes Sí, sí, sí. y se tuvo que comer mucha mierda y muchas pérdidas y mucho llamarle los partícipes de su fondo, dame el puto dinero. De hecho, bueno, no sé si hizo algo Sí, así. sí, está todo ahí, está todo ahí. Sí. Aquí luego, Entonces, luego a lo está que esa voy sección. es, para un Goldman, un ejecutivo de esos, tú tienes que entender, hay gente muy brillante, pero hay gente que no es brillante, hay gente que está ahí y está ganando sus 300.000, 500.000, 700.000 pavos, su kilo, sus 2 kilos, ¿vale? Entonces si tú estás ganando un kilo con un trabajo de puta madre que no haces tanto y es simplemente go with the flow, ¿cuál es tu incentivo a pensar? ¿Y cuál es tu Claro, incentivo a decir, claro, esto está claro. mal? Ninguno. Y Y la el City riesgo que corres a que te señalen, Capi. Y la City en Londres funciona así también, porque yo estaba ahí y yo lo he visto, ¿sabes? Entonces, son negocios donde la capacidad crítica es bastante nula. Claro, claro. Y eso fue mucho más causa del problema que el propio mercado en sí. Y esta slide le he puesto, es lo que hizo en este punto, en este momento, está usando el diferencial de conocimiento. Esto es lo que da dinero. O sea, cuando tú sabes algo que los demás no saben. Y además lo que está haciendo es usar la narrativa a su favor. Es decir, dejar que los otros que están totalmente convencidos de que esto está segurísimo, se metan en un charco. Un charco que les costó una fortuna después. ¿Vale? Venga, ahora a seguir. Entonces, tercer punto muy importante. Predecir la crisis lo hizo mucha gente. Meter dinero en corto contra el sector inmobiliario, algunos lo hicieron. Lo que pasa es que el señor Burry se metió corto por un valor de 1.300 millones de dólares. Y le robó la cartera, aquí lo tenéis, a Goldman, a Deutsche Bank, Bear Stearns, que estos se fueron al guano, o sea, la duda esa de me podréis pagar tenía su lógica, estos lo debieron pasar mal.
Credit Suisse siempre, Credit Suisse no puede faltar. Y Bank of America, esos son los que salen en la peli. Igual fueron más, porque 1.300 millones de dólares probablemente lo repartió entre aún más bonos. Eso es un factor muy importante, no es solo el predecir el tal y cual, es decir, hostia, he visto esto, estoy convencido, porque he hecho los deberes, que eso es muy importante, he hecho los deberes a fondo, estoy plenamente convencido de que esto va a saltar por los aires y le echo unos cojones de titanio. Y esto luego lo comentaremos, pero es una exageración, no hacía falta tanto, ¿vale? Pero bueno, es Burry y le dio por ahí y se metió con todo lo gordo. Son autismos sanos. Son autismos sanos. Pero claro, él también entiendo que era tan grande el convencimiento que tenía de que iba a saltar todo por los aires que, bueno, pues fue con todo. Pero ahí yo creo que exageró. Luego lo comentaremos al final. Muy bien, entonces, vale, tú has hecho esto, pero llega un momento en el que, como ha dicho el Capi, tuvo que tragar mucha mierda. Tuvo que tragar mucha mierda en el sentido de que, a ver, él tenía que pagar todos los meses una prima. Todos los meses tenía que pagar. Y tenía capital en su fondo, tenía su fondo 550 millones. Se puso por corto por valor de 1.300. Entonces, en la peli sale, tenía cash para poder pagar primas durante 6 años. Si hubiese tardado más de 6 años, se hubiese quedado sin dinero y se encerrado las posiciones. Entonces, en un momento dado, el mercado hipotecario empieza a tambalearse, pero no le dan una contrapartida. No le dan más valor a su credit default swap. El problema no es ese, el problema es que el mercado hipotecario empieza a tambalearse, pero los bonos sobre los que les hacen los CDS no se mueven. Exactamente. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que el mercado sigue tambaleándose, el precio de los bonos empieza a moverse, pero los activos que le hicieron específicos para él, esos activos sintéticos, no se mueven. Sí, Entonces, se dan ambas cosas. Primero es que no se mueven los bonos y lo segundo es que claro. se Es mueven, pero así. lo que él compra no, ¿vale? Exacto. Entonces, en ese punto, si le hubiesen hecho retirar el dinero, hubiese quebrado. O hubiese tenido unas pérdidas demenciales, hubiese perdido, pues, no todo, ¿no? Pero hubiese perdido igual un 60% de lo que tenían en el fondo. Y en ese punto, él, haciendo uso de una cláusula que le permitía, bloquea el derecho a extraer el dinero del, del fondo a los clientes. Y eso le lleva a a IMSUI, denuncias y juicios. No sé si llegaron a ejecutar porque como esto es bastante lento y acabó saliéndole bien, que supongo que no tuvo que ir al final a juicio. No, Pero porque, claro, estos juicios y tal llevan tiempo. Yo creo que cuando la peña vio, no, que estamos hablando de dinero, venga, me relajo un poquito. claro, claro. Pero aquí está el punto, es decir, ahora que yo quiero que nos situemos en esos momentos en los que hemos tenido una posición perdedora, en ese agobio que te genera, y este señor tenía una posición muy perdedora, muy en contra de la narrativa, bajo presión de clientes que decían que estaba loco y querían sacar su dinero, y encima bajo ya el riesgo de denuncias y juicios, que pudo ir a la cárcel. Estados Unidos, sabéis que el tema financiero son muy brutos. O sea, uno de los mayores valores de lo que hizo Michael Burry es la tenacidad de haber soportado una presión extrema. Un agobio extremo, que ahí la película te lo pones ahí tocando la batería, todo agobiado. Pero fueron muchos meses de estar sometido a una presión demencial. Y aguantó. Ahí tienes algo mucho más meritorio que predecir la llegada de la crisis, el salto de la burbuja o lo que sea. Esto la mayoría de nosotros no hubiésemos podido hacer. A ver, la mayoría de nosotros ya no nos hubiésemos puesto en situación de tener que estar bajo esa presión. Pero claro, lo que le hace legendario es el tamaño del trade y es haber aguantado toda esta presión. Pero aún hay algunas cositas más muy interesantes en la película que nos sirven para entender también toda esta operación. Y es la siguiente, es el momento, porque a mí, yo creo que las dos primeras veces que vi la peli, esta escena se me pasó.
¿vale? Porque es muy rápida, pero es muy importante. Es un hecho muy importante. Y es cuando Goldman le llama para darle por primera vez un nuevo precio a su bono, a su Great Default Swap. Cuando eso pasa, Burry le dice, claro, tú me estás llamando ahora porque ahora vosotros ya tenéis una posición corta con los Great Default Swaps. Es decir, ahora ya os interesa a vosotros darle valor a esos Great Default Swaps porque vuestra posición es neta. Vuestra posición neta es corta. Y aquí es otro error, digamos, del trade. Es decir, tú cuando apuestas contra la banca en un mercado que controla la banca al 100%, y la banca como puede, es muy fácil que te timen. Es decir, aquí, en mi modo de ver, aquí hay un delito del que no se habla y es que durante meses estuvieron dándole precios manipulados de esos credit default swaps que él tenía y, bueno, y otra gente tenía. Eso es un delito. Los bancos ahí cometieron un delito del que, oye, no se habla, pero ahí está. Y el tío, otro mérito que tuvo es el aguantar el tiempo que fue necesario. Y hablamos de meses. Meses. Estuvo ahí, aguantó, hizo el hold hasta que saltó todo por los aires. Pero esto es una parte en la que nunca se tiene en cuenta y que tiene muchísimo valor. Hombre, esto fue una cabronada total, hay que llamar las cosas por su nombre, lo que hicieron. Sí. Es decir, pero la gracia de un Goldman es esa. Ya. Es que esa es la gracia de, o sea, y por eso Goldman es Goldman y por eso JP es JP, por eso el otro es el otro. Porque tienen esa capacidad de cuando tú eres, tú sabes esto del que parte y reparte se lleva la mejor parte. Eso es, Capi, es lo que quería decir, exactamente. Entonces, claro, Exactamente. cuando tú estás siendo el market maker de ciertas cosas, hay un punto donde, y más en cosas que son muy poco líquidas, muy raras, tienes capacidad de hacer exactamente lo que hicieron. No, no, esto no se mueve. Y Burry llamando cada mañana, oye, ¿qué coño pasa aquí? Y de repente, como los de Goldman saben que eso se va a mover, ¿qué hacen? Compran ellos mismos. Es que en este punto, o sea, ya meses antes había quebrado una aseguradora de cosas de temas inmobiliarios, ¿eh? Cuidado, o sea, y petó una aseguradora importante, no me acuerdo ahora del nombre, y el voto se quedó igual. Y no fue hasta después de Bear Stearns que creo que empiezan a darle precio. Pero bueno, eso es un delito, es una canallada que hubo ahí y de la que nuevamente no se tiene en cuenta y que es un punto muy importante y que tenéis que tener muy en cuenta porque yo lo expliqué en el vídeo de cómo se generan los precios en el mercado. El 90% de operaciones que hagáis en vuestra vida serán contra creadores de mercado, no contra otros retail, ni hedge funds, ni nada de eso, porque eh, está en medio el cortafuegos del creador de mercado. Y si es un mercado ilíquido, totalmente ilíquido como era este, el creador de mercado tiene un poder brutal. Puede hacer lo que quiera hasta que llega a un punto pues extremo, como fue este caso. Y porque ya les interesaba a ellos. El Bitcoin. Hace 2 años teníamos al CEO de BlackRock hablando pestes del Bitcoin, que solo servía para tráfico de drogas, prostitución y demás. Y el otro día, hace un par de semanas, hablando de maravillas y que era el futuro, la moneda descentralizada. ¿Eso qué significa? Que BlackRock ya tiene una posición larga en Bitcoin. Así de claro, así de fácil. Ahora tiene una posición larga y ahora les interesa hablar bien del producto. Antes no la tenían, era una competencia, no les interesaba. Eso son meterse y pelear con todo este entramado corrupto, sí, corrupto, del sistema financiero. Eso tiene muchísimo más mérito que predecir algo que a ver, que lo sabíamos todos, coño. Otra cosa y esto ya me gusta, es como él al final de la película, al final de la película y de toda esta peripecia que fue ese Big Short, manda a los inversores a tomar por el culo. Es decir, al final lo que demostró la gente es que no merecían ni tenían el nivel para trabajar, para ser clientes de Michael Barr. Es así. Entonces, ese momento final en el que se despide y el hecho de cerrar el fondo, es decir, no, claro, no,
creo que denota la honradez del personaje. Es decir, mira, no os necesito, soy rico, no quiero tener que dar tantas explicaciones, que os den por el culo. Al final, tú dejas ahí sobre la mesa ese 489% de crecimiento, de revalorización, esos 2.700 millones de beneficios que generó la operación, te vas por todo lo alto y no tienes que aguantar tonterías. Al Sí, final, aguantar sí, está claro. gilipolleces. Claro, lo curioso de eso es que es 4,89%. A poco que el timing, imagínate que hubiese entrado igual un año, año y medio después, igual eso hubiese sido más de un 1000%, ¿sabes? Es decir, Sí, es un 4,89% contando que estuvo durante un tiempo largo soportando pérdidas. claro, exacto. Que eso lo comentaremos aquí en las conclusiones. Exacto, y que no forzó. Él no fue de los que forzó más, aguantando hasta que, o sea, hasta que reventó todo. El cero de la posición es de los primeros, también es normal, era gigantesca, ¿no? Pero al final se ve, había otros pequeños fondos que apuraron hasta ya el límite de que quebró Lehman Brothers y demás. Pero bueno, sí, al final, si hubiese entrado un poco más tarde y no hubiese tenido que estar pagando tantas primas y tantas pérdidas como llegó a tener, pues pudo hacer una auténtica barbaridad. A ver, que ya lo es. Al final, con un fondo de 500 millones en Y un sobre año, todo que la clave no es, hizo un 500%, es cómo lo hizo. claro, Es decir, es todo lo que hemos visto, es el ser consciente cuando casi nadie lo era de esto está mal, el tener ese trabajo detrás, esa tenacidad de mirarlo número a número, el tener las narices y el valor de ir a un Goldman a hazme esto, el aguantar la presión cuando iba mal para luego tener el resultado, ¿sabes? No es un 500% por 500%. claro, claro. También te hace pensar que un 500% normalmente hay que sudarlo, ¿eh? No, no se consigue así fácilmente, y si lo consigues fácilmente no lo valoras y no aprendes. Eh, yo creo que esto es un resumen muy bueno de un montón de cosas que el inversor a las que tiene que enfrentarse a lo largo de su vida y que en general, es que si te fijas, siempre se habla de las tesis de inversión, pero si al final ideas de inversión hay muchísimas. Lo que te va a marcar la diferencia como inversor es hacer los deberes, cuando tienes convicción, cuando haces los deberes tienes la convicción y con la convicción tienes la fuerza para aguantar, porque hay veces que las cosas cuestan, que muy bien, que tú es esta empresa, tiene un buen producto, un buen management, va bien, pero durante meses puede estar sin subir y bajando. Y pues al principio, sobre todo, ver esa cuenta en rojo, pues te agobia, lo pasas mal. Puedes decir, mira, a la mierda, cierro y me voy. Y entonces miras al cabo de 6 meses y se ha disparado. Y tenías razón, pero te faltaron los cojones de aguantar y de tener la mentalidad de soportar si realmente crees en lo que estás haciendo. Y para creer tienes que trabajar bien, tienes que estar bien informado, tienes que buscar la información, tienes que dedicarle horas. Bien, vamos con las conclusiones, tío, que ya acabamos. Vídeo de verano. A ver, yo la primera conclusión es que hay mucho tonto vestido de traje. Es decir, al final, que te roben la cartera por una cantidad X está bien, pero este señor hizo operaciones de 200 millones de dólares por ejemplo, eso fue en Deutsche. A Deutsche, a los alemanes les metió un puro de 200 millones. Cuando alguien te hace una apuesta de 200 millones de dólares, lo mínimo es poner a gente a currar. Es decir, oye, chavales, mirad esto que este zumbao, ¿qué pretende? ¿Sabes? ¿Qué pasa que hay aquí que no hemos visto? No lo hizo nadie. Nadie lo hizo. Bueno, sí, los que de otros hedge funds que se aprovecharon. Pero de los bancos, vestidos de traje, ganando fortunas, nadie tuvo los dos dedos de frente de decir, cuidado, que aquí ha aparecido un tipo muy raro, con una operación muy rara, igual se nos está pasando por alto. No lo hubo. Los Bueno, deberes. desde que me Sí, conozco ya cuéntame. son unos años, creo que el primer punto, si alguien lo ha defendido, he sido yo, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. Sí, pero tienen una imagen y un porte y las oficinas y tendemos a creerles y a darles
una veracidad a lo que dicen gente que parece que son algo, pero en realidad no lo son. En Sí, realidad no lo son. Los deberes. Aquí ahora no he puesto la monedita de Raúl, pero lo que consiguió la base de todo ese TED fueron los deberes. Es decir, él sabía perfectamente que había X hipotecas en cada uno de esos bonos que ya no se estaban pagando. No es que predijera, es que lo sabía. Sabía que había ese nivel y que era muy fácil, teniendo en cuenta que estaban subiendo los tipos de interés, que había un cambio de regulación en septiembre que iba a provocar que aún fuese más complicado pagar y demás. Y sacó ventaja, no es que predijera como un oráculo, es que sabía, porque ha hecho el trabajo, que ya había ese problema. Los demás no. Y ahí sacó la ventaja. sí. La presión, Capi. Yo creo que siempre que se habla de bolsa, siempre que se habla Hostia, de ¿sabes a qué me sonó? A la posesión, como si habláramos del Barça aquí. la posesión. Está bien. La posesión. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo de la presión. Yo te digo, para mí de todos los puntos este fue el más difícil. Sí, sí. Siempre que hablamos de bolsa, bueno, que hablamos, nosotros no, pero cuando se habla de la bolsa fuera del mundillo nuestro, siempre se habla de los especuladores como unos cabrones que viven de puta madre, que se aprovechan. A ver, sí, se aprovechan de ese diferencial de conocimiento, eso es verdad, pero no viven de puta madre. O sea, bueno, los de Goldman sí, pero la gente como Michael Burry, no. La gente como Michael Burry tiene que trabajar mucho, tiene que sufrir mucho, tiene que aguantar muchísima presión y eso no se valora. Es decir, no se valora el hecho de que, vale, muy bien, sí, la gente en el 11M tal, estábamos todos muy enfadados porque nos han robado, pero en el verano de 2007 todo el mundo se fue de vacaciones. Todo el mundo estaba en la playa pasándoselo bien. Y el señor Barry no. El señor Barry estaba en su puto despacho, cagado, con el culo prieto, con un agobio descomunal, porque tenía un trade muy bueno delante, pero tenía muchas opciones de salirse ahí con el culo escaldado. Y eso no se tiene en cuenta. Es decir, esta gente no viven como dioses, ni se rascan las pelotas, ni... Yo creo que todo lo que ganan lo sufren, pero muchísimo. Es decir, porque bueno, alguna vez sale muy bien de primeras, pero en general no. En general no. Y cuando sale de fuera, cuando de fuera hablan del mundo de la bolsa, eso nunca lo tienen en cuenta. Nunca. Y sobre el trade, pues ya os digo, a mí siempre me pareció un mal trade. Esto no se debe hacer. Luego ya lo sabéis. O sea, yo creo que en bolsa da igual que te corten las uñas 1000 veces, pero lo importante es que nunca te corten la cabeza. Y aquí Barry se jugó la cabeza. Y encima se jugó la cabeza de primeras. O sea, a lo bruto. O sea, metió todo el dinero de golpe en esto. Sin nada más. O sea, cero diversificación. Bueno, vale. Podrías haber hecho, por ejemplo, haber hecho por partes. Es decir, lo que ha hecho el Capi. Si hubiese entrado más tarde, hubiese sacado aún más beneficio. Coño, pues mira, imaginaos que en lugar de meter todo de primeras, metiese, siendo a lo bruto, el 50%. Pues llegados a 6 meses más tarde, llamas a Goldman, te dicen, ¿a cuánto está el crédito? Mismo precio. Ah, vale, pues ponme 300 millones más, hijo. Y con esos 300 millones, algunos se ha sacado muchísima más rentabilidad. Pero, en cualquier caso, no es algo como para meterle más de, yo que sé, un 5 o un 10%, un 15%. A ver, si quieres ser una leyenda, sí. Pero si eres un inversor que lo que pretende Él se lo es jugó de forma binaria, o me voy a cero o la saco del estadio. Lambo Puente. Sí, sí, es que hizo, claro, este hizo Lambo Puente y cuando no existía el Lambo Puente. Ese es el mérito. Claro, mira, exacto. Por ejemplo, Michael Burry, ¿sabes? El hombre que inventó el Lambo Puente. Pues vale, me parecería mejor que lo de predecir la burbuja. El hombre que hizo el mayor Lambo Puente de la historia. Pues también me parecería bien. Pero como inversor, primero, corrió un riesgo demasiado grande. Es decir, la inversión no debe afectar a tu vida privada ni a tu día a día. Tú debes tener que estar tranquilo y para eso pues tienes que ir con cuidado y no puedes... Porque encima es un credit default, o sea, no es una acción, ¿vale? O sea, no es un activo que te va a pagar un dividendo, que forma parte de una empresa. No, es un
un activo plenamente especulativo, es un seguro, el cual puede valer cero en un momento dado. Bueno, valer cero en un momento dado sí, porque te van cobrando tantas primas que te quedas sin cash, ¿no? O sea, pudo perderlo todo. Y después, hombre, si tú tienes una inversión muy, muy clara, está bien, pero oye, es un poco por partes, porque es muy fácil, pues por tu posición, si te va bien, pues bien, pero si te va para abajo, oye, pues al cabo de igual 2 o 3 meses, pues puedes comprar unas pocas más, bastante más baratas. Y al final, cuando cierres el trade, te va a salir a ganar. Que sí, que algunos se te escapará con una posición un poco más pequeña de la que te gustaría, vale, pues sí, no pasa nada. Al final, ya te digo, que no, lo importante es que no te corten la cabeza, porque si te quedas sin el capital, entonces sí que estás muerto. Si un año consigues un 7% de rentabilidad en lugar de un 13%, no te pasa nada, no te pasa nada. Ya habrá años mejores y si un año acabas en negativo, tampoco pasa nada, mientras sea un 5, un 10. Si es un 40 o un 50, pues para recuperarlo pues son muchos años de remar. No sé, Capi, ¿tú querías comentar algo más? No, fue una jugada suicida que si hubiese salido mal, nunca lo hubiésemos sabido, porque de estas salen mal muchas en Sí, distintas cosas. Nunca hubiese sabido quién era el Dr. Burry, ¿no? Pero fue una jugada suicida que salió bien y eso le convirtió en una leyenda, así de fácil. No tiene más. sin Ni más. más ni menos tampoco, ¿eh? No, no, hombre, eso, a ver, como le ha salido bien, el mérito se le tiene que reconocer y se le reconoce, pero fue suicida. Esto no se debe hacer. Y menos con dinero de terceros. 500 millones de euros, que creo que suyos eran 100, creo. Pero el resto eran de otros inversores, tío. Fue una auténtica locura. Pero bueno, oye, ahora él es leyenda y le han hecho una peli. Eso ahí queda. Ahora, como inversores, pues mejor no tomarlo como ejemplo, al menos la manera de operar. Pues bueno, hasta aquí. Yo no tengo nada más que decir. Buenísimo el vídeo, Ciprés. Sé que ¿Te ha te apetecía gustado? mucho. Sí, 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 me ha gustado. ¡Ay, Me ha el gustado. like! Eso. Like if you like it. Like if you like it. Yo, es que hace mucho tiempo que tenía esto en mente porque son cosas que me sabían mal. No se suelen exponer bien. Es una cosa que tenía hace mucho tiempo en mente y digo, pues hostia, esto es ideal para verano. Así que bueno, pues queda hecho. Queda hecho. Oye, Capi, ¿pongo una música de despedida o cerramos así Venga, a pon saco? música, pon lo que quieras, como si quieres poner Melendi, va. Venga, voy a poner esta que me gusta a mí.